Hola, bon dia a tots i totes. Primer que tot, voldria començar agraint a tot l'equip que ha fet possible fer aquest esdeveniment, l'equip de comunicació d'Eurecat, que ens ajuda molt a portar a terme el nostre congrés. Dit això, y cambio al castellà, aquí está en la jornada del EIAM Big Data Congress, iréis viendo que más de una charla será en castellano, catalán, inglés, que es la riqueza también que tenemos en Cataluña. Dicho esto, y para comenzar la jornada de esta sesión, que es IA generativa, su impacto en las empresas y dónde están los límites, quisiera preguntarlos cómo creéis que la IA generativa irá a cambiar la forma en la que vivimos y la manera en la que trabajamos. No sé si tenéis la bola de cristal a punto y podéis ya dar algunos inputs de lo que vendrá, pero quiero que a través de la participación vuestra en el Congreso os podáis llevar algunas ideas de aplicaciones reales, tanto de inteligencia artificial generativa como también otras tecnologías. Recordemos que la IA no es solamente la moda que estamos viviendo ahora de IA generativa. Pero dicho esto, tenemos el placer de contar con 3 patrocinadores, oro del SIDAI, que ya están haciendo aplicaciones reales con el uso de IA generativa en sus clientes, en sus procesos, en sus negocios. Tengo el placer de dar la presentación a Alberto Pinedo, National Technology Officer de Microsoft, y que nos hablará del futuro y del presente de la IA generativa en Microsoft. Muchas gracias. Bueno, me he ido a sentar pensando que subían mis compañeros. Bueno, os cuento un poquito. Tengo 25 minutos, es difícil condensarlo, ¿vale? Pero vamos a intentarlo. A ver, lo primero que quería es empezar hablando de dónde estamos, ¿vale? Y pensando un poco en cómo la IA, en general, no hablo de la IA generativa, está acelerando el crecimiento económico de nuestra sociedad. Esto es un poco un resumen de la historia. Hay muchos cambios, hay muchas revoluciones industriales. Yo creo que estamos en una revolución industrial nueva, ¿no? La IA, según un estudio de McKinsey, dice que podría aportar hasta 25 billones de dólares americanos al mercado. Esto es una barbaridad. La IA en total, no hablo de la IA generativa. Concretamente, la IA generativa, estaremos hablando de entre 1,6 y 4,4 billones de euros que añadiríamos al mercado de IA que ya tenemos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, comparativamente hablando, el Producto Interior Bruto de un país como el Reino Unido está cerca de los 3, ¿vale? Es una cantidad importante de dinero. Y eso podría situar la IA generativa en el contexto global de la IA con un porcentaje entre el 15 y el 40% del total de ese beneficio que aportaría al mercado. Claro, estamos hablando de un crecimiento del 20%, ¿vale? O sea, esto no es... Es verdad que la adopción cuesta, Joan, yo ahí estoy de acuerdo contigo, porque ya estamos viendo pues, que va lento, ¿vale? Es difícil. Hay mucho contexto regulatorio que hay que cuidar, hay que trabajar, pero la realidad es esta. Es decir, quería empezar con una cifra porque siempre es importante tener el contexto de dónde estamos, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el nuevo paradigma? ¿Vale? El paradigma que hemos vivido hasta ahora, hablábamos siempre de modelos de inteligencia artificial, donde teníamos un conjunto de datos, reducido o no, dependiendo de las necesidades de negocio, y en base a ese conjunto de datos trabajamos en un modelo para construir un modelo de inteligencia artificial específicamente diseñado para una tarea, ¿vale? Buscábamos un modelo para modelizar precios, para calcular la demanda, para calcular dinámicamente cuál es el mejor precio que puedo ofrecer a mis clientes en un portal de venta online. Y cada vez que teníamos que hacer un ejercicio de estos, pues generábamos un nuevo modelo, ¿vale? ¿Qué ha pasado ahora con la IA generativa? La IA generativa ha traído un nuevo concepto que son los modelos fundacionales. Los modelos fundacionales, al final, lo que tienen es, o mejor dicho, poseen un montón de parámetros, ¿vale? A más parámetros, más cuesta entrenarlos, y un conjunto de datos que se utilizan para entrenar esos modelos. Es importante el lenguaje, ¿eh? Cuando nos dicen, no, es que el modelo GPT-4 tiene... No tiene. Posee una serie de parámetros, ¿vale? Y tiene o utiliza una serie de datos para entrenarse y conseguir que luego pues, nos responda a las tareas que nosotros le vamos demandando. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia estriba en que ya no tenemos un modelo por tarea,
sino que tenemos un único modelo entrenado en una base de conocimiento muy amplia al cual le vamos preguntando, ¿vale? Y le vamos preguntando con un lenguaje natural, que muchos han venido a llamar prompt engineering, ¿vale? Ayer en el consejo discutíamos si esto tenía o no sentido. Yo creo que cada vez menos iremos viendo que utilizamos la palabra engineering, porque realmente los mejores prompters son los lingüistas, que saben cuáles son las relaciones que tienen las palabras o las relaciones que hay en el lenguaje y que permiten preguntar de una manera inteligente al modelo fundacional. Y este es el nuevo paradigma, ¿vale? ¿De dónde venimos? Y aquí me pongo la gorra de Microsoft un momentito, ¿vale? Desde el año prácticamente 2016, que fue cuando además lanzamos nuestra metodología de uso responsable de la IA por diferentes circunstancias, hemos venido trabajando en diferentes modelos que muchos tienen que ver con el lenguaje y otros no tanto. Pensar que el Departamento de Innovación de NLP, del procesamiento del lenguaje natural en Microsoft, tiene cerca de 30 años. Cuando empezamos con unas cosas muy básicas, ¿vale? Pero claro, es que esto cambia cada 6 meses, ¿vale? Hemos mejorado la comprensión lectora, hemos mejorado la traducción, hemos mejorado también la comprensión del lenguaje natural, ¿vale? Recuerdo hace 4 años que hablábamos de LUIS, ¿no? Un sistema que permitía entender o identificar entidades de lenguaje, ¿no? Y en noviembre del 2001, publicamos el primer modelo tras el acuerdo con OpenAI, que era el modelo GPT-3, ¿vale? No tuvo mucha repercusión porque realmente nadie lo utilizaba. Realmente era, pues bueno, una prueba más interna, algunos clientes muy especializados de nicho empezaban a ver el potencial y prácticamente 2 años después, hoy un día como hoy, que estamos ya a las puertas del mes de octubre, ya tenemos a nuestro alcance modelos como GPT-4 o GPT-3.5, que son los modelos fundacionales que están debajo pues, de herramientas como ChatGPT o como nuestros copilots, ¿no? Que anunciamos hace poquito. Y nos lleva pues, a estudios donde se ha demostrado que estos modelos fundacionales tienen unas capacidades muy por encima de lo que probablemente muchos pensaban, ¿no? En el campo de las matemáticas, en el campo de la física, en el campo del estudio del lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? Demostrando unas capacidades que, insisto, no es que sea más o menos inteligente, sino que es capaz de relacionar conceptos de una manera muy potente, ¿vale? Y ahí es donde están las ventajas de estos modelos fundacionales. Claro, como empresa, desde noviembre del 2021 se empieza a pensar, oye, ¿cómo esto lo podemos llevar a cabo? ¿Cómo lo podemos llevar al mercado con los controles que requiere y de una manera que el usuario perciba pues, que la factualidad, que el determinismo está presente y que siempre que utilicen esa herramienta se dan las protecciones necesarias pues, para que todos estos servicios que hemos ido anunciando, el Copilot para Office, el Copilot que te ayuda a escribir código, el Copilot que te ayuda a vender o te ayuda a comprar, el Copilot que te ayuda en el mundo de la ciberseguridad. Hoy hemos hablado del libro blanco, es importantísimo. La IA generativa ayuda a los analistas de seguridad a ser más rápidos, ¿vale? Porque como un buen compañero decía, los malos van a la velocidad del rayo y yo voy a la velocidad del pliego. Y eso es un problema, ¿vale? Necesitan de estos sistemas para identificar amenazas y cubrir esas amenazas. Hemos también añadido a soluciones de no-code, hemos añadido soluciones también a Windows. Y bueno, al final os tengo una sorpresita también que yo creo que es importante de cara al futuro, ¿vale? Simplemente reflejar que este ejercicio de los copilotos, que tiene un nombre que está escogido con mucha cabeza, no viene a sustituir al ser humano, lo que viene es justamente a eso, a copilotar. Es decir, siempre va a haber un human in the loop, siempre va a haber una persona que decidirá si el resultado que te da esa inteligencia artificial o ese sistema inteligente es un resultado que yo puedo aprovechar o no, o si me gusta o no, y si decido que es un resultado correcto, pues lo utilizaré en mis sistemas o en mis servicios, ¿no? Os he puesto un ejemplo, ¿vale? Nos puede ayudar a generar textos. Perdona, Joan, le he pedido que me haga una entradilla del evento, ¿vale? Está en castellano, prometo que el catalán lo estamos probando, eso que quede claro. Pero la realidad es que aquí le he pedido que por favor me escriba una entradilla del evento en un lenguaje formal que me permita acercarme a los que van a ser pues, ponentes o asistentes y de una manera así un poco más o menos organizada, pues le he dicho que me la escriba, ¿vale? Le he dado las fechas, obviamente, pero al final lo que buscamos con esto es, y fijaros que al final le digo si quiero que me lo mantenga o no, porque siempre hay un elemento decisorio. Siempre es el ser humano
el que toma la decisión de si sigue adelante o no sigue adelante con ese texto. ¿Qué más cosas puede hacer? Bueno, pues puede ayudarnos también a interpretar contenido. Yo le puedo dar una imagen. Para mí, vive en el mundo del sector público, comprender cómo se elaboran los presupuestos generales del Estado es algo bastante complejo, todo y que parece que la realidad te lleva a decir que bueno, cada año se aprueban, con lo cual algo debemos estar haciendo bien. Pero bueno, en cualquier caso sí que le he subido una imagen de cuál es más o menos el proceso de la aprobación de los presupuestos generales del Estado y le he dicho, oye, mira, explícamelo de una forma muy resumida qué es lo que hay en esta imagen, ¿vale? Y la respuesta que me genera pues es esta, ¿no? Que bueno, son datos, digamos, de una imagen que es una infografía de los presupuestos generales del Estado, que tiene ciertos pasos y que a partir de esos pasos pues, se elaboran los presupuestos, ¿no? Lo importante de todo esto es que si yo ahora le preguntara sobre alguno de esos pasos, sería capaz de decirme, por ejemplo, qué va antes o después de alguno de los pasos, ¿vale? Porque ya tengo una descripción textual de lo que hay en la imagen, ¿vale? Esto es lo que habitualmente conocemos con la multimodalidad. Esto es un ejemplo muy pequeño, es decir, cogemos una imagen y le preguntamos en lenguaje natural para que nos dé una respuesta en lenguaje natural y a partir de la respuesta en lenguaje natural podamos seguir preguntando. Pero ya no hablamos solo de texto, hablamos de texto e imagen, ¿vale? Lo que vendrá seguramente dentro de pocos meses es la voz y es el vídeo. Bueno, de hecho, el vídeo ya estamos viendo, desgraciadamente, con malos ejemplos como todo en estos casos, ¿no? Pero este es el modelo al que las empresas como Microsoft se dirigen. Muchas de las veces nos dicen, oye, ¿qué más puede hacer, ¿no? ¿Qué más podéis hacer? ¿Esta tecnología hacia dónde va? ¿Yo la puedo utilizar? ¿La puedo explotar? ¿Vale? ¿Cómo? Os traigo un poco el resumen de lo que nosotros entendemos que la IA debe ser. La IA debe ser una plataforma, ¿vale? Yo, como Microsoft, lo que aporto son unos servicios, ¿vale? Que son estas cajitas redondas, ¿no? El Bing, el Dynamics, el LinkedIn, el Office, etcétera, etcétera, lo que todo el mundo conoce. Pero claro, hay necesidades que son específicas de mercado, ¿vale? Y para esos casos lo que hacemos es llevarnos esos servicios de modelos fundacionales a la plataforma de Azure. Y a partir de la plataforma de Azure, tu organización puede explotar esos modelos utilizando sus propios datos empresariales y sus propios servicios, ¿vale? Y aquí, obviamente, tenemos que establecer cuáles son los cortafuegos, cuáles son los frenos de mano que tenemos que poner en servicio para que esos datos, obviamente, pues no salgan de tu organización, sean solo accesibles por personal de vuestra empresa, etcétera, etcétera. Dentro de ese concepto de cuáles son esos controles, hay como 4 grandes elementos, ¿vale? El primero tiene que ver con el grounding. El grounding es todo aquel razonamiento que yo le pongo con antelación al modelo. Es decir, si yo al modelo le digo, por favor, compórtate como un asistente para corregirme un texto o una ortografía de un texto y, por favor, respóndeme siempre en lenguaje formal, no cambies la frase que ha introducido y responde si cambiar el significado de esa frase, se va a comportar de una manera mucho más determinista, ¿vale? Hay muchas técnicas para darle grounding, ¿vale? Muchas técnicas que detrás hay estudios de personas que han probado eso, ¿vale? En grandes corpus de datos. Con lo cual tenemos la ventaja, y estos días atrás hablaba con una catedrática justamente de este tema, de que esos estudios ya no los tenemos que hacer. Hay mucha gente que ha estado trabajando durante esos 2 años que citaba antes en desarrollar estas técnicas, ¿vale? El otro elemento son los plugins, ¿no? Que son como pequeños componentes que tú añades al modelo y que te dan cosas que el modelo de por sí no tiene, o tus datos no tienen, o tus servicios no tienen, ¿vale? Es decir, hay plugins, por ejemplo, en el cual le puedes pasar un documento en un formato que no es conocido y si tú has desarrollado ese plugin, puede interpretar los datos que hay en él, por ejemplo, si son datos vectoriales, y devolverle esos datos vectoriales al modelo fundacional para que después ese modelo fundacional extraiga las entidades importantes que son para tu negocio. Luego tenemos soluciones como PromptFlow, que luego os pondré un ejemplito, ¿vale? En el cual ya no solamente es el modelo lo que importa, sino todo lo que hay antes, ¿vale? Imaginaros que yo quiero buscar en una base de datos documental de temas legales, ¿no? Por ejemplo, pues en el BOE o en el DOC, y buscar por un concepto o una idea o algo que en un momento dado recuerdo que estuvimos trabajando, pues yo puedo establecer una conexión con ese sistema,
conseguir la URL de sistema donde está ese concepto y pedirle al modelo fundacional que, por favor, o me haga un resumen o me extraiga las entidades más importantes de ese texto, ¿vale? Eso requiere como varios pasos. Y ahora lo veréis con un ejemplo que se entiende muy bien, ¿vale? Y, obviamente, tiene que haber un contexto de seguridad. O sea, la solución que se monte sobre esa plataforma tiene que ser segura. Y segura significa pues, que los datos tienen que ser confidenciales, que se tiene que mantener la privacidad de los datos, que los datos no deben ser utilizados ni para entrenar, ni para reentrenar, ni para mejorar ningún modelo fundacional que ya exista, que además tiene que ser seguro, que esté montado sobre un modelo de seguridad basado en roles o basado en perfiles y que de alguna manera el ciclo de desarrollo, el ciclo de vida de todos esos procesos o todos esos sistemas inteligentes siga un proceso ordenado, ¿vale? Eso también implica el gobierno de la IA, el gobierno de los datos y básicamente 3 conceptos. Debes conocer tu plataforma, debes conocer tu cliente y debes conocer tus datos. Esas, en inglés es la 3 key why, ¿no? O sea, know your customer, know your cloud, know your content. Ese es un poco el criterio que Microsoft sigue cuando hace el gobierno de la inteligencia artificial, ¿vale? Vale, esto es un ejemplo del prompt flow, ¿vale? Ahora vais a ver cómo creo un servicio, un modelo. Bueno, es un servicio realmente en el que pregunta a la Wikipedia cuál fue la fecha de anuncio de GPT-4, ¿vale? Lo que hago es añadirle pues, código Python para preguntar a la Wikipedia. Esto es como un servicio normal. Después obtengo los resultados, proceso los resultados, porque lo que me devuelve la Wikipedia es un JSON, es un código bastante ilegible, y después termino llamando al modelo fundacional, en este caso es GPT-3.5, haciéndole la pregunta, ¿vale? Ejecuto ese prompt flow y lo que obtengo es la respuesta factual, la respuesta que me viene de la Wikipedia. ¿Qué he hecho? Utilizar el modelo para procesar el lenguaje, entender cuál es la pregunta, ¿vale? Y devolver una respuesta acorde a un formato que yo le he definido. Si yo le pidiera más cosas, ¿vale?, sobre ese concepto en la Wikipedia, podría seguir haciéndole preguntas, no solamente la fecha en la que se anunció, sino también pues, cuántos parámetros tiene o qué información puede sacarme. Si esa información existe en la Wikipedia, la obtendría y me la devolvería en lenguaje natural. La ventaja de estos modelos es que luego tú decides en qué idioma quieres la salida. O sea, tú puedes tener una fuente de datos en francés, pero si quieres devolver la salida en catalán o en inglés, la podrías también conseguir, ¿vale? Todo esto no sirve o no sirve de nada sin controles, ¿vale? Esto es una herramienta de Content Safety. Content Safety, y aquí os he puesto un ejemplo, ¿vale? Creo que la frase era corta la lechuga en trozos y sírvela en un plato, ¿no? Y le pide que haga una evaluación de si hay algo de riesgo en esa afirmación, ¿vale? Veis que la pone aceptada, pero si sustituyes lechuga por cabeza, ya no es lo mismo, ¿vale? Con lo cual ya te indica que hay un potencial riesgo de autolesión o de lesiones o de violencia, ¿vale? Esto lo que hace es que se pone entre medias de lo que es el servicio y la respuesta. De manera que si tú, estos son modelos de inteligencia artificial también entrenados con corpus de, digamos, palabras que suenan en esas 4 categorías, ¿no? Violencia, autolesión, temas sexuales y odio, ¿vale? La idea que subyace de todo esto es que al menos establezcamos ciertos controles con 4 niveles, ¿vale? Es decir, tú puedes hacer que el modelo pues, sea más permisivo o menos permisivo, ¿vale? Esto es muy importante porque forma parte también un poco de nuestro ADN como compañía, ¿vale? Y también es importante entender de por qué, que eso lo explicaré ahora en la siguiente slide, ¿no? Resumiendo, un poco cuando hablamos de soluciones de estas características, soluciones de sistemas inteligentes, lo que tenemos son ciertos filtros, ciertas pruebas que le hacemos antes de lanzar la respuesta a nuestros clientes, ¿no? La primera es, como os he contado, el grounding. Darle una serie de contexto diciéndole, oye, te tienes que comportar de esta manera, tienes que hacerlo de esta manera, con un tono que sea lo suficientemente formal, porque quien espera esta respuesta pues, es una persona que solicita o requiere de ese tono. Le puedo también indicar que, por favor, en términos de seguridad, que si el usuario quiere hacer cualquier chanza o cualquier petición que no entra dentro del cometido para lo que tú has sido diseñado, pues responde amablemente que eso no lo puedes decir o que no lo puedes dar o no puedes dar esa respuesta y sigue trabajando, ¿no? Y, obviamente, en el caso de los jailbreaks también. Es decir, protecciones que tú estableces en ese proceso previo a generar la respuesta para que el sistema se comporte adecuadamente, ¿vale?
Claro, esto un poco, todo el mundo nos hace un poco la misma pregunta, ¿no? Y bueno, ¿esto es suficiente? Bueno, pues claro que no, ¿no? No es suficiente porque lo que necesitamos es compromisos contractuales, ¿vale? Es decir, poner por contrato lo que vamos a hacer y lo que decimos que vamos a hacer, ¿vale? Que esto es más importante aún. Pero hay tres elementos que son clave cuando abordamos estas soluciones, ¿no? Los he citado antes, confidencialidad, privacidad y seguridad, ¿no? Nosotros por contrato lo que decimos es que los datos de nuestros clientes son de nuestros clientes. Yo vendo coches, ¿vale? Entonces tú te compras un coche en un concesionario, conduces el coche y te lleva donde quiere. Yo no voy a ver si tú conduces de un sitio a otro, no es mi trabajo, ¿vale? Mi trabajo es darte una solución tecnológica, ¿vale? Por lo tanto, en nuestros contratos así queda reflejado. Nosotros no nos mantenemos ningún derecho sobre los datos vuestros, porque son vuestros. Yo no vivo de los datos de salud, no vivo de los datos de educación. Ese no es mi trabajo ni es mi mercado. Por otro lado, los datos que se introducen en esos sistemas, que se utilizan para obtener una respuesta factual o no, o cualquier otra instrucción que le demos, son datos que no utilizamos, obviamente, para entrenar o para reentrenar o para mejorar ni nuestros modelos ni los modelos de terceros. Básicamente eso rompería el contrato que tenemos vinculado con nuestros clientes. Y al final lo que tratamos siempre en todos los casos es de dotar de herramientas de seguridad para que aquella información que está almacenada en nuestros data centers esté segura, esté protegida, ¿vale? Y en eso, bueno, eso es parte de mi trabajo, aparte de hablar de la inteligencia artificial, pues ya nos dedicamos a cada 2 años pasar auditorías, introducir esas auditorías extras que nos pide el Gobierno y los reguladores, y en muchos casos las propias agencias de seguridad, tanto la catalana como la estatal, ¿no? Y específicamente para los copilotos, y esto va un poco en línea de lo que ya teníamos con el resto de nuestros productos tienen unos compromisos contractuales con la defensa de los derechos de autor. O sea, no ha cambiado mucho el discurso. Quiere decir, lo único que se ha hecho es ampliar el alcance de esos compromisos a todos los servicios de Copilot, Bing Chat Enterprise y la parte de Copilot GitHub, ¿vale? Esos compromisos lo que dicen es, oye, en el caso de que tú tengas un problema en la defensa de los derechos de autor, porque se ha generado un texto que, bueno, roza lo que podría ser un uso fraudulento de la información, nosotros nos vamos a comprometer o nos comprometemos a pagar todo el monto de cualquier juicio que se produzca, ¿no?, o acuerdo adverso por el hecho de usar nuestras herramientas. Y eso va a estar en los contratos, ¿vale? Además, lo que buscamos con ese compromiso no es tanto protegernos nosotros o proteger a nuestros clientes, sino afianzar esa postura de compromiso con la confianza y la seguridad que venimos trabajando muchos años, ¿vale? ¿Y esto por qué lo cuento? Bueno, pues antes un poco lo avanzaba. En 2016 creamos la metodología de uso responsable de la inteligencia artificial. Básicamente lo que buscamos, lo que está en el círculo, ¿vale?, son nuestros principios, ¿vale? Como veis, bueno, son bastante habituales. Si miráis cualquier empresa del sector, mayoritariamente las que están bien posicionadas tienen una metodología de estas características, ¿vale? Si hablamos de un Telefónica, un Indra, un GCP, una AWS, todos tienen más o menos un modelo en el que protegen, en ese sentido, al usuario, ¿no?, a través de ciertas metodologías para internamente definir cuáles son los pasos que se deben dar cuando se enfrenta a un equipo de trabajo a un caso de uso sensible, ¿vale? Por ejemplo, un caso de uso sensible sería, por ejemplo, utilizar unas gafas de estas de visión aumentada para una persona invidente, que le vas cantando, ¿no?, lo que tiene delante, si hay una persona A o B o C, dentro de, por ejemplo, un contexto escolar, ¿no? Esos casos tienen una doble vertiente, es decir, hay un beneficio innato porque tú a esa persona le estás ayudando a integrarse en una comunidad, la comunidad de su clase, pero hay un riesgo inherente por el uso de utilizar unas gafas, y es que automáticamente cada vez que enfocas a una persona tienes que identificarla, ¿vale? Esos casos, que son casos de uso sensible, no significa necesariamente que los tengas que obviar, porque de hecho hay un beneficio inherente. O sea, seguramente el chaval este y su familia estarán encantados de que el chaval interaccione con los compañeros de clase, pero sí requiere de un esfuerzo de revisión, ¿vale? Y ese esfuerzo de revisión debe establecer probablemente medidas de mitigación, es decir, cuánto tiempo almaceno esa imagen y para qué cometido, y una auditoría que refleje semanalmente las personas identificadas y las personas que no están identificadas. Y es posible que incluso se acote el uso de ese servicio al contexto de la escuela, es decir, que ese aparato no funcione si lo sacas fuera de la escuela.
Todos estos ejercicios lo que nos llevan es un poco, o nos han llevado un poco durante estos años, desde 2016, ya 6 años, casi 7, a elaborar un conjunto de herramientas que permiten anonimizar los datos, dar formación, establecer cuáles son las políticas internas nuestras como compañía y dotarnos de herramientas de gobierno para que cuando se identifique un caso de esos, en la escala, digamos, de jerarquía de decisión dentro de Microsoft, salten las alarmas y se comuniquen a las personas adecuadas, ¿vale? Data Boundary es una iniciativa que viene un poco a reforzar también todo esto, ¿vale? Hasta ahora lo que decíamos es que nos comprometíamos a almacenar los datos en la Unión Europea. De hecho, la ley lo que dice es eso, ¿vale? Sin embargo, bueno, muchos clientes que utilizan información sensible, lo que nos están diciendo es, ya, pero es que el almacenamiento solo no me vale. Yo necesito que también des el tratamiento dentro de las fronteras de la Unión Europea. Esta iniciativa viene a cubrir justamente eso, ¿vale? Tiene 3 fases, estamos ya acabando la fase 1, donde se está terminando de documentar. En breve se anunciará la fase 2. La fase 2 viene a resolver un problema, que es la información que queda almacenada en los logs, que puede contener trazas de datos de usuario que pueden identificar a una persona. Y en la fase 3 iremos hasta los datos de soporte para que cuando un usuario nos solicita soporte a las 3 de la mañana, como nosotros seguimos un modelo Following the Sun y seguimos comprometidos en atender en Europa, tendremos que buscar técnicas para resolver esas situaciones. Todo con la intención, como digo, de almacenar y de tratar la información dentro de la Unión Europea. Bueno, ¿y qué nos espera? ¿Vale? Voy un poquito rápido, me quedan 13 segundos. ¿Vale? He querido hacer un viaje, ¿vale? O sea, cómo hemos vivido la comprensión, la generación de la imagen, lo que es la generación de vídeo que estamos viendo ahora para mal, ¿vale? De hecho, quiero quedarme, ayer lo comentábamos en el Consejo, ¿no?, con la afirmación de Borja Suara, ¿no?, que decía que no le preocupaba tanto la IA, sino el uso malvado de la humanidad que hará la IA, ¿no? Ese es un poco el concepto que me quedé. De hecho, mencionaba el incidente de Almendralejo y un poco ponía el foco en que no hay que regular la IA, sino los malos usos de la IA, ¿vale? que es lo importante, ¿no? En definitiva, lo que buscamos con este viaje, al final, es ir avanzando en cómo estos sistemas de inteligencia artificial se van integrando en nuestra cadena de conocimiento, ¿vale? Primero ha sido el lenguaje, hemos visto la imagen, los vídeos, y ahora lo que estamos viendo es que esto va un paso más allá, va hasta el método científico. El método científico es relevante porque nos permite corrazonar o mejorar el descubrimiento científico. Y ya hay algunos ejemplos, ¿vale? Hay modelos fundacionales, además, ya específicos para el sector pues, de la bioquímica, para el sector de la investigación de materiales, etcétera, etcétera. Nosotros hemos ido un pelín más allá, ¿vale? Hemos metido Copilot en nuestras soluciones de Azure Quantum. Azure Quantum, al final, es la solución que nosotros tenemos para proveer como servicio acceso a computación cuántica, ¿vale? En algunos de los casos, muchas veces lo que se enfrentan el conjunto de desarrolladores es al conocimiento que hay detrás del propio lenguaje o de la propia, digamos, el propio contexto de lo que está investigando. Porque es difícil o porque sencillamente no conoce las herramientas que permiten programar, por ejemplo, pues en Azure Quantum, con Qiskit o con QSharp o con cualquier otro lenguaje que esté aceptado, ¿no? Este ejemplo lo que estamos viendo es, le estamos preguntando sobre una vista tridimensional de una molécula de ATP, le pedimos que nos compare con una molécula de ADP y luego veremos incluso la posibilidad de sacar las etiquetas de cada modelo y visualizar las relaciones que tienen las moléculas entre ellas, ¿no? Tampoco quiero que os quedéis con la imagen de... porque bueno, está muy bien, pero la idea que hay detrás de esta reflexión que quiero lanzaros es que ya no es una cuestión de usar los modelos fundacionales como herramientas de lenguaje para obtener una respuesta. Esto lo podéis llevar o escalar o subir a vuestro mercado, a vuestro negocio y buscar esos, digamos, huecos casi probablemente imperceptibles en donde la IA y la IA generativa en particular pues pueden serviros para mejorar vuestros procesos de negocio o reducir vuestros costes, ¿no? Así que nada, como decía ayer, y ya cierro con esto, lo que hay que pensar no es tanto qué puede hacer la inteligencia artificial, sino qué debe hacer la inteligencia artificial. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto. Nos quedamos con esta parte también ética que comentaba Alberto, que está incluida dentro de los productos de Microsoft. Más de alguno me imagino que ha quedado impresionado con cómo está integrado Word. Esperemos que eso también llegue en la IA generativa integrada en Word, Excel y otros como PowerPoint pronto también a que lo podamos utilizar en nuestras casas y en nuestros trabajos. Y quisiera destacar también de la presentación de Alberto el futuro, de dónde se puede aplicar la IA generativa e ideas de cómo pueden afectar las diferentes líneas de actuación que tienen cada una de las empresas que están aquí hoy presentes. A continuación, tenemos también una ponencia de David Pereira, Head of Data and Intelligence ML en Entity Data, que nos hablará de estrategias exitosas de aplicación de IA generativa en las empresas. David, cuando gustes. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. La verdad es que después del listón que ha dejado Alberto es complicado mantenerlo, pero vamos a intentarlo. Yo creo que Alberto además ha hecho una muy buena introducción a lo que la tecnología alrededor de la inteligencia artificial generativa puede hacer. Y como decía Marco, yo voy a centrar mi charla más en cómo podemos implementar una estrategia en nuestra organización, en nuestra compañía, que nos ayude de verdad a transformar lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Por qué creo que esto es importante? Bueno, pues también comentaba Joan en la apertura del evento, ¿no? Pues que a finales del año pasado, en concreto el día 30 de noviembre, sale a la luz ChatGPT y yo creo que pues, cambia muchísimas estrategias de organizaciones, de empresas en torno a la inteligencia artificial. Seguramente las que tenían ya una estrategia de inversión se replantean si la estrategia que tienen es la correcta y aquellas que no la tienen, pues seguramente se preguntan si no deberían tenerla, ¿no? En enero de 2023, solo 2 meses después, la propia OpenAI ya publicaba algunas cifras en las que compartía que había más de 900 empresas que ya estaban utilizando sus soluciones a nivel empresarial. Como nos comentaba también Joan, un informe de McKinsey nos decía este verano que el 50% de las empresas que habían encuestado tenían ya algún tipo de inteligencia artificial funcionando en algún área, al menos un área. Y no solo eso, sino que además el 40% de las empresas encuestadas se estaban planteando aumentar la inversión en inteligencia artificial generativa. Pero más allá de eso, ¿qué estamos viendo también? Bueno, pues que llega el mes de junio y después de una escalada espectacular en el uso de ChatGPT, pues resulta que en junio el uso decae un 10%. En julio el uso decae otro 10%. En agosto no tanto, pero decae un 3%. Y alguno podría pensar, bueno, esto es que se han acabado los colegios y los niños ya no están haciendo los trabajos con ChatGPT. Podría ser. O también podría ser lo que dice Gartner, que es que estamos otra vez en el pico de expectativas infladas de una tecnología, pero que en realidad no somos capaces de encontrar cómo aplicarlas de manera efectiva en nuestra organización. Pues de eso es de lo que voy a hablar en estos 20-25 minutos y lo voy a hacer pues, desde nuestra propia experiencia. Os voy a compartir lo mismo que comparto pues, cada vez que me siento con nuestros clientes, pero contándoos lo que estamos haciendo nosotros para transformar nuestra propia organización. Y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Veréis que la presentación va a tener solo 2 apartados. Uno primero que he denominado Walking the Talk, porque precisamente va de eso, va de compartir con vosotros cómo nos estamos poniendo las pilas en NTT Data para incorporar la inteligencia artificial generativa en todo lo que hacemos. Y después de eso, pues daros algunas pinceladas de algunos aprendizajes que nos estamos llevando por el camino. Y por entrar un poco en materia, yo creo que lo primero es que tengamos todos el mismo marco conceptual en cuanto a qué entendemos que debería contener una estrategia de adopción de inteligencia artificial generativa. Y básicamente, cuando nosotros hablamos de una estrategia como esta, estamos pensando en 2 cosas. La primera tiene que ver con cómo utilizamos la tecnología para transformar la cadena de valor de lo que ofrecemos a nuestros clientes finales. Es decir, cómo podemos incorporar la inteligencia artificial generativa en todos los procesos de creación de productos, de servicios, pero también en todos los procesos que implican cómo nos comunicamos con nuestros clientes. ¿De acuerdo? Para poder hacer eso, obviamente también es fundamental que pensemos cómo nos transformamos internamente, cómo transformamos nuestros procesos.
Y aquí, inevitablemente, pues a todos se nos viene la típica palabra que es eficiencia, ¿no? Todos pensamos en cómo podemos adoptar inteligencia artificial y, en concreto, la generativa para ser más eficientes. Bueno, yo os quería trasladar que para mí va un poquito más allá de eso, ¿no? Creo que la eficiencia, por supuesto, es fundamental y tenemos que utilizar la tecnología para ser más eficientes, pero para mí la clave está en cómo poder ser más eficaces. No es tanto el hacer las cosas bien, que por supuesto, hacerlas más eficaces, pero se trata de hacer las cosas que están bien. Y cuando hablamos de hacer las cosas que están bien, me refiero tanto desde un punto de vista de negocio como obviamente desde un punto de vista regulatorio y ético. ¿De acuerdo? Pues con este marco conceptual y con esas dos líneas estratégicas, nosotros lo que creemos es que hay tres drivers fundamentales para que una estrategia de este tipo funcione. El primero, por supuesto, es la tecnología, pero dejadme deciros que, en mi opinión, este es el que menos problemas os va a dar. Obviamente la tecnología es importante, tenemos que seleccionarla bien, tenemos que entender lo que puede y lo que no puede hacer, tenemos que seleccionar bien pues, qué partner o qué producto open source es el que mejor se puede integrar con nuestra infraestructura IT. Tenemos incluso que plantearnos si tenemos que ir con un producto de mercado o bien tenemos que buscar una ventaja competitiva desarrollando nuestra propia solución, pero para mí eso no sirve si no lo acompañamos con esas dos otras patas que vemos en esta slide. La primera y para mí la fundamental y la que falla en el 90% de las veces es la cultura. Esto va de que toda la organización tenga un compromiso con esta transformación y va de personas, va de cómo hacemos que todo el mundo hable de cómo incorporar esta tecnología a su día a día, va de cómo establecer mecanismos de gobierno, procesos que hagan que esto de verdad escale en la organización. Y, por supuesto, todo esto, lo comentaba Alberto, tenemos que hacerlo con una visión pues, que tenga en cuenta toda la regulación existente, futura y, sobre todo, pues, también todo el impacto social y ético que puede conllevar pues, la implantación de esta tecnología. Nosotros, al final, para poder, de alguna manera, combinar estos tres factores, lo que hemos hecho es crear lo que hemos denominado la Oficina de Inteligencia Artificial Generativa, que básicamente lo que nos permite es trabajar en estos tres ejes para desplegar la tecnología en todo lo que hacemos. Y por poneros un poco más de contexto de cómo lo estamos haciendo, ¿no? Lo primero y fundamental, os lo decía antes, la parte que hemos denominado thinking en esta slide para mí es fundamental. Si arrancamos una estrategia de despliegue de inteligencia artificial generativa sin tener claro para qué lo hacemos, pues seguramente haremos muchas pruebas de concepto, esas pruebas de concepto tendrán un resultado muy chulo, lanzaremos alguna nota de prensa, pero se quedará ahí. El impacto finalmente se va a diluir, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, lo primero que hicimos fue buscar el commitment, el compromiso a muy alto nivel de la organización con esta transformación. Y lo hicimos por un motivo muy claro. Cuando nos preguntábamos el por qué, nosotros entendíamos que estábamos en una situación en la cual esta tecnología la podíamos ver o bien como una amenaza o bien como una oportunidad. Nosotros somos una empresa de consultoría, somos una empresa que se dedica al desarrollo de software, a la integración de sistemas, y esta tecnología nos da de lleno en la línea de flotación. Alberto nos enseñaba algunos ejemplos antes de Copilot, donde al final pues cualquiera de vosotros puede hacer un research o resúmenes de información muy rápidas, ¿no? Con información disponible online. Esto, por supuesto, a nosotros nos tiene que despertar un poco la curiosidad de decir, oye, ¿cómo podemos ser mejores consultores utilizando todas estas capacidades? Pero no solo eso. La automatización en el desarrollo de software también nos da en la línea de flotación, con lo cual tenemos que plantearnos cómo vamos a incorporar esa tecnología en nuestro día a día. Y digo que este punto es fundamental porque, y esto no sé si os sonará, no voy a pedir que levantéis la mano, pero yo me he encontrado muchas veces en reuniones con clientes en las que hago una pregunta muy simple y es, oye, me estáis diciendo que queréis montar una estrategia de inteligencia artificial generativa, ¿para qué? Y los grillos todavía los escucho ahora, ¿vale? Se escuchan en la sala, es un momento de silencio incómodo. O incluso hay otra alternativa de respuesta a esa pregunta que es, bueno, es que esperamos que vosotros nos expliquéis qué estás haciendo en otros clientes y entonces pues a partir de ahí empezamos a construir la estrategia. Está bien para probar la tecnología, para ganar conocimiento de la tecnología, pero esto va de que pensemos en qué retos tenemos como organización y cómo la tecnología nos puede ayudar. Pues una vez conseguido ese compromiso, para mí la piedra angular de toda esta estrategia está en lo que veis en la parte central de
esta slide, que es lo que os comentaba antes, esta oficina de transformación de inteligencia artificial generativa. Esta oficina lo que hace es básicamente articular esos 3 pilares que veíamos en la slide anterior, el pilar de tecnología, el pilar de cultura y el pilar de regulación, para construir capacidades que ponemos a disposición de todas las áreas de la compañía. ¿De acuerdo? ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo que veis más a la derecha. El objetivo es poder tener, pues como comentaba Alberto, esa plataforma en la cual esta oficina presta servicios a toda la organización que puedan ser consumidos de una manera sencilla. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, pues, a partir de esas plataformas, a partir de esos aceleradores, pues, estamos pensando en cómo podemos trabajar en una oferta de valor, en cómo podemos transformar nuestros procesos internos, que esto es precisamente lo que os quiero contar en la siguiente slide. Que básicamente lo que hace es aterrizar aún más cómo nos estamos organizando y por dónde estamos empezando, ¿vale? En esta slide básicamente veréis que hay 2 grandes bloques. Un bloque en la parte superior de la diapositiva donde hablamos de nuestro modelo de despliegue y donde básicamente estamos atacando tres grandes áreas. El primero tiene que ver con la transformación interna. Esto lo estamos haciendo de la mano de nuestro responsable de transformación y aquí el objetivo es sentarnos con todas las áreas de la compañía e identificar dónde tienen los retos. Estamos hablando con recursos humanos, estamos hablando con finanzas, estamos hablando con legal, estamos hablando con nuestro departamento de Market Intelligence y estamos desarrollando soluciones para todos estos departamentos. Y aquí permitidme que vuelva por un momento a lo que os comentaba antes de la eficiencia y de la eficacia, porque justo el ejemplo de Market Intelligence está relacionado con eso. Cuando empezamos a trabajar con ese departamento, el objetivo que teníamos es ver cómo éramos capaces de dedicar menos personas a esa búsqueda, refinamiento de información que utilizábamos dentro de esa área de la compañía. Y de lo que nos dimos cuenta es que no solo no redujimos el equipo, sino que al final la percepción que tenían todos los consumidores de ese área de Market Intelligence era tan buena que lo que hicimos es poder dar muchísimo mejor servicio con el mismo nivel de equipo que teníamos hasta el momento. Es decir, aquello que en un primer momento buscaba un objetivo de eficiencia, se convirtió en demostrar que realmente lo que estábamos haciendo era lo que tocaba hacer y que realmente estábamos siendo eficaces aplicando la tecnología a este departamento. Segundo gran área donde estamos poniendo mucho foco, y esto os lo adelantaba antes también. Lo que teníamos claro es que tenemos que transformar el puesto de trabajo del empleado de NTT Data. Y aquí básicamente hemos hecho una distinción entre 2 tipos de empleados. Aquellos que trabajan con software y aquellos que se dedican pues, o bien a áreas internas o bien a ofrecer servicios de consultoría a nuestros clientes. Y para cada uno de ellos hemos enfocado soluciones específicas para su día a día. En concreto, para todo lo que tiene que ver con desarrollo, estuvimos probando pues, la tecnología de Microsoft, en concreto tecnologías como GitHub Copilot, y de hecho nos dimos cuenta de que no era suficiente para lo que nosotros buscábamos y la estamos combinando con algún desarrollo a medida que luego os explicaré con un poquito más de detalle. ¿De acuerdo? En la última de las 3 áreas no voy a entrar demasiado, es todo lo que tiene que ver con posicionamiento de mercado. Obviamente todo lo que hacemos estamos trasladándolo pues, en eventos como este, estamos trasladándolo también a analistas de mercado y estamos publicando también white papers, algunos de la mano de CIDAI, otros pues, en revistas especializadas pues, para compartir un poquito pues, todo el aprendizaje que nos estamos llevando por el camino. De la parte inferior, que tiene mucho más que ver con cómo estamos organizando internamente esa oficina de inteligencia artificial generativa, os pediría que os quedarais con el concepto de lo que aparece en el centro, ¿vale? Ese concepto de Fabric que veis ahí, que es un concepto fundamental que nos ayuda a articular todo lo demás. O sea, ese laboratorio, factoría de inteligencia artificial generativa, lo que nos ayuda no es solo a hacer un research de qué nuevas tecnologías van apareciendo en el mercado, sino que nos ayuda pues, a hacer un assessment desde un punto de vista tecnológico, desde un punto de vista regulatorio. No nos quedamos solo con los modelos, sino que vamos también buscando bases de datos de vectores, arquitecturas de referencia y, como os decía antes, el objetivo fundamental de esta Fabric es que todas esas tecnologías, como os explicaba antes Alberto, acaben formando parte de lo que veis en el centro de esta slide, que es una plataforma común que ponemos a disposición de toda la empresa y que es lo que realmente está permitiéndonos escalar de manera rápida. ¿De acuerdo? Ahora os voy a contar algún ejemplo un poquito más detallado de todo esto que os
que os he contado hasta ahora. Os decía antes que cuando empezamos a explorar toda la parte relacionada con desarrollo de software, nos dimos cuenta de que, primero, teníamos un reto, una oportunidad ahí con esta tecnología, y segundo, que cuando nos pusimos a trastear con Copilot, en este caso, lo que vimos es que funcionaba muy bien para ciertos casos de uso, como puede ser pues todo lo que tiene que ver con el inline coding, todo lo que tiene que ver con sugerencias, todo lo que tiene que ver con chat coding, pero lo que vimos es que para nosotros esto no era suficiente. Y vuelvo a la pregunta inicial que os hacía. Tenemos que pensar para qué estamos desplegando toda esta tecnología. En nuestro caso, mucho del desarrollo de software que hacemos lo hacemos con arquitecturas complejas de nuestros clientes, donde GitHub Copilot no llega, o al menos no llega al nivel de precisión que buscamos con este tipo de herramientas. Y por eso hemos desarrollado una solución propia que lo que nos permite es entrenar nuestros propios modelos con las arquitecturas con las que trabajamos internamente. Y a partir de ahí, pues tener las mismas ventajas que podemos tener en este caso con la solución de Microsoft. Más cosas que son importantes, pues cómo coordinamos a nivel organizativo en una organización compleja como la nuestra, pues las diferentes iniciativas que pueden estar pues, a nivel local, a nivel regional o a nivel global. Y esto es importante porque al final hay unas economías de escala cuando nos llevamos ciertas iniciativas al nivel global que veis más abajo. Obviamente, pues todo lo que tiene que ver con esa definición de plataformas comunes, todo lo que tiene que ver con guías de desarrollo, con best practices, con alianzas, con partners, pues obviamente intentamos que sean lo más globales mejor, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta también las particularidades de todas las regiones y de todos los países en los que operamos. Y en concreto, hemos hablado aquí de la futura regulación europea. Está claro que en Europa tenemos que tener en cuenta pues, todo lo que va a llegar con el AI Act. Y por eso veis que al final nuestra estrategia de despliegue de inteligencia artificial generativa no es ni top-down ni bottom-up, sino que al final tiene unos mecanismos de coordinación que lo que nos permiten es compartir de manera muy ágil pues todo lo que nos llega desde los países o bien pues todas las herramientas que tenemos disponibles a nivel global. Y como os decía, y volviendo un poco al inicio de la presentación, ¿no? Es importante el commitment global de una organización para que esto tenga éxito. Si no tenemos una inversión decidida, si no hay un sponsorship desde la alta dirección, es muy difícil que esto pase de ser pues, una moda pasajera en la que ejecutamos pruebas de concepto o que se queda pues, muy aislada en un determinado área o departamento. De hecho, esta slide me parece muy interesante por lo que veis a la izquierda. Si os dais cuenta, aquí lo que estamos marcando es la situación que tenemos a día de hoy en cuanto a personas que son capaces de trabajar con inteligencia artificial generativa y lo que veis a la derecha son los objetivos que nos marcamos a 2 años vista. Aquí lo importante, más allá de si subimos de un 10% a un 60% o de un 20% a un 50%, es que os fijéis en que esto no va de tener más desarrolladores de inteligencia artificial, más ingenieros de datos, más científicos de datos. Va de que toda la organización gane conocimiento a su nivel. Obviamente necesitaremos tener más ingenieros de inteligencia artificial, más ingenieros de datos, pero también vamos a necesitar que una empresa como la nuestra, que se dedica al desarrollo de software, entienda que sus desarrolladores tienen que utilizar esta tecnología en su día a día. Y no solo eso, sino que el resto de usuarios, que llamamos usuarios generales de la tecnología, también tienen que entender el partido que le pueden sacar en su función diaria, ¿no? Esto es una transformación de compañía, no es una transformación que van a mover pues, un pequeño conjunto de personas desde un área de data science o desde un área de datos. Y ya por acabar, ¿no? Algunas lecciones aprendidas que nos llevamos nosotros pues, por el camino. Yo creo que lo fundamental, lo primero es que tenemos que entender las capacidades de la tecnología, pero con una visión muy amplia. No solo entender la tecnología per se y las capacidades que tiene, sino también el impacto social que tiene, las implicaciones que tiene a nivel de nuestra organización, porque esto, insisto, es lo que va a hacer que una estrategia como esta tenga éxito. En segundo lugar, tenemos que entender que la inteligencia artificial generativa per se no tiene valor. Tiene valor cuando somos capaces de integrarla en la cadena de valor de la organización. Acordaos de lo que decíamos, ¿no? 2 grandes estrategias. Una es cómo cambiamos nuestra oferta de valor a los clientes y otra es
cómo cambiamos nuestros procesos internos para dar soporte a toda esa nueva oferta de valor. Tenemos que entender también que esto no se puede quedar solo en algo que lleve el Departamento de Innovación. El Departamento de Innovación, por supuesto, tiene un rol importante en todo esto. Y para nosotros, os lo comentaba antes, toda esa GenAI Fabric, ese laboratorio que tenemos desplegado, es el que nos ayuda a hacer todo este research, todo ese assessment de qué tecnologías son las que realmente tenemos que adoptar a escala. Pero precisamente ahí está el punto importante. Tenemos que ser capaces de enganchar bien esa visión innovadora con esa visión de cómo metemos toda esa tecnología en nuestros procesos diarios, porque si no, vamos a acabar sin impacto. Y ligado con esto, vuelvo a lo que os decía antes. Para ello es fundamental que entendamos dónde tenemos los retos, dónde están nuestros retos de negocio, cómo queremos competir, qué carencias tenemos de talento, si es que las tenemos, para poder abordar un plan como este, ¿no? Eso es fundamental. Y por último, yo creo que es importante que os acompañéis pues, de partners que sean capaces de acompañaros en todo este proceso, ¿no? Yo creo que ahí CIDAI, pues obviamente juega un papel fundamental, y empresas como Microsoft, como SAP, como NTT Data, pues yo creo que os pueden acompañar en todo este proceso de transformación. Esto lo voy a pasar muy rápido, pero creo que es un poco un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Bajo mi punto de vista, ¿qué es lo que hace que una estrategia pues, tenga éxito o sea exitosa? Lo primero es que esté muy bien integrada en los procesos de la organización. Sin eso, claramente, creo que no estamos hablando de estrategia. Estaremos hablando pues, de pruebas de concepto, estaremos hablando de pruebas tecnológicas, pero no de una estrategia empresarial de inteligencia artificial. Y eso va muy ligado con que seamos capaces de marcar qué objetivos son los que queremos medir. Y cuando digo qué objetivos queremos medir es, pues, si nos vamos a eficiencia, reducción de horas dedicadas a una cierta tarea, que seamos capaces de mejorar algún tipo de proceso, bien sea captación de clientes, bien sea satisfacción con nuestros productos, y eso tenemos que ser capaces de medirlo. Como os decía antes, fundamental, sponsorship. O sea, preguntaos quién es el sponsor de esta iniciativa en vuestra organización. ¿Es el CEO? ¿Es el responsable de innovación? ¿Es el responsable de un área de negocio? Y seguramente, dependiendo de la respuesta que deis a esta pregunta, pues podréis valorar cómo de amplio va a ser el despliegue de vuestra estrategia, ¿no? Y luego, como os decía, pues creo que es importante que os acompañéis de los partners adecuados que os puedan hablar desde la experiencia de haber vivido un proceso como este. Ya por acabar, que tengáis en cuenta pues, que esto va de cómo mejoramos la experiencia de nuestros clientes. Esto va también de cómo ponemos foco en toda la excelencia de procesos internos y en toda esa creación de capacidades que tienen que ser tecnológicas, pero que tienen que ser también capacidades humanas. Insisto, la cultura es fundamental. Si no ponemos foco en la gestión del cambio, en la formación, cualquier estrategia que pintemos para nuestra organización no va a tener éxito. Y sobre todo, tenemos que trabajar con todo esto gestionando los riesgos desde un primer momento. Una de las cosas en las que no me he parado hoy, porque además Inma pues, nos va a hablar de esa componente regulatoria, ética, después de inteligencia artificial, y creo que no me toca a mí que entre tanto en ese terreno, pero sí que me gustaría transmitiros que nosotros una de las cosas que hemos implantado desde el minuto cero es una oficina de gobierno vinculada a la gestión de riesgos relacionados con la inteligencia artificial generativa. Más allá de la regulación, que por supuesto tenemos que cumplir a rajatabla, esto va de que examinemos lo que debemos hacer con la tecnología. No lo que se puede, sino lo que se debe y tiene sentido hacer desde un punto de vista de responsabilidad social. Y creedme que eso nos lo estamos tomando muy en serio. Hay una oficina global liderada desde los headquarters en Japón y desde Europa estamos en continua coordinación con esta oficina pues para, de alguna manera, asegurar que cualquier propuesta o cualquier implementación que hacemos de inteligencia artificial, tanto para nuestros clientes como interna, es muy escrupulosa, tanto con el cumplimiento de la regulación como con pues, ese posible impacto social negativo que pueda proponer. Y dejadme acabar ya con esta frase que además esta se la cogí robada a un profesor de SADE, que no sé si estará hoy por aquí, Marc Cortés, del Departamento de Innovación. Si alguno le conoce, le podéis decir que le he robado la cita porque me parecía muy adecuada, ¿no? Creo que estamos en un momento en el que es más importante hacer lo correcto, aunque nos equivoquemos, que estar haciendo algo que no es lo correcto de manera muy eficiente, ¿no? Aquí lo que veis es un saltador de altura que
seguramente ahora lo veis y dices, hostia, ¿por qué está saltando así, no? Bueno, pues esta era la manera de saltar hasta que llegó este señor, Dick Fosbury, y cambió por completo una disciplina. Os podéis imaginar que el resto de competidores, cuando apareció este señor, pues lo primero que hicieron fue quejarse. Esto no se puede, así no se salta, resistencia al cambio. Que obviamente, si os pensáis a parar, pues cuál de las dos imágenes os resulta más llamativa a día de hoy, pues seguramente es la anterior, ¿no? Esto no nos llama para nada la atención. Pero seguramente, cuando todo el mundo saltaba así y vieron por primera vez saltar al señor Fosbury, todos pensaron, ¿por qué voy a empezar a saltar yo así? ¿No? Pues yo creo que lo mismo nos puede pasar a día de hoy con la inteligencia artificial generativa y creo que nos pasa en general con toda la tecnología, ¿no? Al final, si nosotros no damos ese paso adelante y no establecemos cuál es nuestra estrategia para adoptar esta tecnología, alguien lo va a hacer por nosotros, seguramente la competencia. Y seguramente la competencia nos va a obligar a saltar de una manera que no estamos acostumbrados a saltar, como en su momento hizo el señor Dick Fosbury. Con lo cual, simplemente pues, quedaros con el mensaje de que las grandes transformaciones, las grandes tecnologías parecen muy disruptivas cuando las vemos en un momento inicial de adopción, pero que en unos años yo creo que la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa pues la vamos a ver como vemos a día de hoy el salto de Dick Fosbury, es decir, como algo de lo más normal del mundo. Así que os invito a que reflexionéis sobre cuál es vuestra estrategia de adopción de inteligencia artificial. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, David. Bueno, es impresionante ver cómo una empresa como Entity Data ha sido tan ágil en aplicar esta estrategia de un tema que a lo mejor para muchos de nosotros hasta hace 8 meses nos quedaba todavía un poco lejos. Pero esta agilidad en realidad es porque antes estaban también preparados. Hace 8 meses antes de que saliera la IA generativa a través de ChatGPT a nivel tan conocido en todo el mundo, Entity ya había, junto con el CIDAI, habíamos realizado un artículo de la importancia de estos lenguajes, de estos grandes lenguajes, y cómo se podían utilizar en las empresas. Era un tema que ya se estaba estudiando. Entonces, estar preparado para cuando viene un evento tan grande o un cambio disruptivo como lo está haciendo ahora la IA generativa, también ayuda a agilizar estos procesos. Nos quedamos con algunos de los drivers, como pueden ser la tecnología, la cultura, la ética, de aplicar estas estrategias y también de los ejemplos de cómo se está llevando a cabo ya algunos de los proyectos de Entity. Y destacar sobre todo también la parte de la factoría de IA generativa que ya tienen en funcionamiento. Dicho esto, continuemos con la siguiente sesión. Tenemos el placer también de presentar a Ernesto Rincón, Business Innovation and Transformation Lead de SAP, y que nos hablará del futuro de la IA generativa y la aplicación en el ERP de SAP. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias. Bueno, gracias por vuestro tiempo hoy y gracias a mis compañeros, Alberto y David, por sus grandes ponencias. Muchos creo que conocéis SAP. El año pasado hicimos 50 años de historia acompañando a nuestros clientes en diferentes transformaciones y olas digitales. Y esta pues, no iba a ser una diferente, ¿no? ¿Por qué quiero hablar del futuro, pero ahora? Porque realmente yo creo que esta es una revolución o transformación diferente. Llevamos muchos años hablando ya de transformación digital. Creo realmente que esta es diferente porque el retorno que estamos teniendo es inmediato. El año pasado hablábamos del metaverso, el otro hablábamos de blockchain, de muchas tecnologías, ¿no? Estamos ya hablando de quantum. Pero creo que la gran diferencia es el retorno que estamos teniendo con estos ejemplos concretos, que por supuesto tendrán su tiempo para madurar, porque la seguridad creo que va a ser el factor clave aquí. Y entonces en SAP hemos dicho, oye, pues esto de la generativa realmente, como estamos viendo muchos ejemplos concretos y de gran valor, vamos a pensar en lo que es el futuro ERP. Cuando me preguntan qué es el ERP, yo siempre respondo, es el sistema operativo de las empresas. Yo me quiero levantar por la mañana y quiero que mi sistema me haga un montón de cosas por mí. Por supuesto, de modelo supervisado. Yo tomaré la decisión final. Pero quiero que me diga facturas que están pendientes,
incidencias que tenga, optimizaciones que pueda hacer en mis stocks, en mi cadena de suministro. Quiero mejorar la relación con mis proveedores. Quiero que el sistema ya a las 9 de la mañana me esté priorizando todas esas tareas y me esté, creo que fundamental, esta de la inteligencia artificial generativa, no solo automatizar cosas, sino destapando posibles riesgos que me permitan redefinir el futuro modelo de negocio de mi empresa. Yo os voy a enseñar un pequeño viaje. Espero que os llevéis, y seguro, os vais a llevar una idea muy diferente de lo que es SAP, porque estamos poniendo muchísimo foco en esto de la inteligencia artificial generativa. 1/3 de los trabajadores de SAP trabajan en desarrollo e investigación, e innovación. Por lo tanto, pensemos la importancia que le estamos dando a esto. Y va a ser un viaje en diferentes áreas, pero antes sí quería que tuvierais un poco un overview de por qué creemos que SAP, la propuesta de SAP en inteligencia artificial generativa es diferencial. Primero porque es relevante, porque esto va a estar embebido en los aplicativos que ya están usando los diferentes clientes. Va a ser confiable y va a ser responsable. Como digo, ¿por qué es relevante? Porque realmente ya lo están usando muchos clientes y lo que queremos es que la inteligencia artificial esté en el día a día de las aplicaciones que ya están usando nuestros clientes corporativos. Pensemos que, por ejemplo, con recomendaciones de trabajo, de upskilling, reskilling, tenemos ya más de 4 millones de recomendaciones cada día. Por ejemplo, en temas de facturas, más de 40 millones de facturas fueron procesadas el año pasado. El volumen que tenemos en nuestra red de proveedores y compras es más de 4 trillions. Pensemos que el negocio que se transacciona en una red como Amazon es de 1 trillón. Estamos hablando de 4 veces el negocio de Amazon anual. ¿Por qué es confiable? Porque realmente los clientes están utilizando SAP para la toma de decisiones en sus sistemas críticos. Son decisiones críticas en sus sistemas, no pueden fallar. Estamos haciendo unas inversiones grandes en diferentes proveedores. Estamos trabajando con los principales, Best of Breed, con Microsoft, con Google, con todos, con Open Source también, para incluirlo dentro de la estrategia de SAP. Y realmente estamos entrenando los datos. Ahí veis que más de 24.000 clientes ya usan servicios de inteligencia artificial en SAP y estamos entrenándolos con los datasets de los clientes y en un contexto de industria y del proceso de negocio correspondiente. Por lo tanto, creemos que la inteligencia artificial generativa nos va a ayudar mucho a seguir reentrenando todos estos modelos. Como os digo, ejemplos de la parte de recursos humanos con más de 4 millones de recomendaciones al mes, ejemplos como Telefónica están usando estos servicios. Y, por supuesto, es responsable porque van a cubrir los criterios más exigentes en temas de ética, seguridad y conducta. Por lo tanto, cada caso de uso que aprobemos para distribución va a cumplir un riguroso esquema de compliance interno y, por supuesto, de acuerdo a la regulación europea y otras que lleguen. El approach de SAP es muy agnóstico. Aquí veis que hemos construido arriba una capa de inteligencia artificial que hemos llamado también Copilot o asistente digital. Justo ayer lanzamos el asistente digital o Copilot para las aplicaciones de SAP, que se llama Joule, el nombre en inglés como Julio. Suena potente porque creemos realmente que va a ser una revolución. Es un asistente que va a estar embebido no solamente en el ERP, sino en todos los aplicativos de SAP, gestión de recursos humanos, gestión de compras, gestión de proveedores, cadena de suministro, y va a realmente revolucionar con ahorros de hasta el 80% en búsquedas de información. Tener la información precisa y más rápido, de manera segura, que es lo que siempre buscamos con un asistente de negocio. Ahora mismo utilizamos ChatGPT, fácil, pero llevado al mundo del negocio, donde queremos una precisión exacta del dato, es lo que creemos que hemos conseguido, o al menos en una primera fase, esto no deja de ser un viaje, con Joule, este asistente digital para los aplicativos de SAP. Pero como veis, embeberemos en todas las líneas de negocio la inteligencia artificial generativa y ya en nuestro evento Sapphire anunciamos diferentes casos de uso en diferentes líneas de negocio que estarán disponibles en el próximo quarter.
Pero trabajamos con muchísimos proveedores, con los best of breed. SAP es agnóstico. ¿Cuál elegiremos? Elegiremos el mejor en función del caso de uso. Para el cliente, ahora hablamos mucho de generativa, quieren saber las tripas de todo esto, en un par de años esto será transparente o debe ser transparente para el usuario. La mejor innovación, la mejor tecnología es aquella que es transparente para el usuario. Por lo tanto, hemos desarrollado casos de uso de inteligencia artificial en las principales áreas, por ejemplo, gestión de recursos humanos, cadena de suministro, experiencia del cliente, gestión de los procesos, analítica avanzada. Y el primer punto que os quería poner de relieve en este viaje de la transformación del ERP es ¿qué buscamos con esto de la generativa en un ERP? Descubrir posibles riesgos, anticiparme. Siempre hablábamos del Predictive Analytics, ¿verdad? Esa frase, esa palabra tan bonita. Queremos ir un paso más allá. Ya no es que me anticipe, sino que realmente el sistema tiene que ser autónomo. Yo no puedo estar chequeando muchísimos sistemas. El sistema me tiene que decir qué es lo que puede ser peligroso para mi empresa y recomendarme acciones para que yo de una manera sencilla pueda verificar que eso tiene total aplicación en mi día a día y tomar una acción que remedie incluso cosas que no han pasado aún. Creo que muchos nos acordamos de la película Minority Report. Pues un poco va de eso. En la empresa hay muchísimos riesgos que pueden impactar en mi modelo de negocio, en mi tesorería, en mi circulante. Queremos anticiparnos esas soluciones. Entonces, vamos a evolucionar de un modo en el que solamente hablamos de automatización y ese concepto de Predictive Analytics a un modo que es muchísimo más prescriptivo, mucho más autónomo. Os voy a poner un ejemplo. Esto es lo que pasó en el canal de Suez hace 2 años. Nosotros, debido a nuestros sistemas integrados en tiempo real con los diferentes proveedores, tuvimos en solo 30 minutos acceso realmente al impacto que tenía para cada cliente en el número de mercancías atascadas en el canal de Suez y el impacto que tenía a nivel económico para los diferentes clientes finales, solo en 30 minutos. Entonces pudimos tener una comunicación diaria con nuestros clientes diciéndole cuál era el impacto que iba a tener. Bueno, ahora imaginemos que ahora vamos a un modelo de Smart Analytics usando esa inteligencia artificial generativa y nos va a permitir plantearnos diferentes escenarios. Quédate con tu proveedor, cambia de proveedor. ¿Por qué? Porque el incremento del coste de materias primas no va a ser soportado por tu modelo de negocio actual. Imaginemos que somos un proveedor de paneles solares. Entonces, el sistema me va a decir cuál es la acción mejor para mi caso, y me va a recomendar, mediante la inteligencia artificial generativa, cuál es ese escenario. Me va a recolectar diferentes informes, diferentes capacidades. Otro ejemplo que os quiero traer aquí, en cómo destapar riesgos, imaginemos que estamos fabricando un coche. SAP trabaja en diferentes ecosistemas europeos de fabricación. Uno de ellos es Catena X, donde diferentes proveedores comparten información para mejorar la calidad, por ejemplo, de los coches en determinada información. SAP va a trabajar con Google para compartir información, tanto la información que maneja Google, por ejemplo, en temas de coche autónomo, a través de Waymo, o por ejemplo, en la experiencia del cliente que tienen, en la experiencia del conductor, y SAP va a compartir datos, por ejemplo, que tiene en todo el proceso de fabricación del automóvil. Imaginemos ahora la potencia que tiene compartir estos datasets y trabajar con la inteligencia artificial sobre ellos, ¿no? Vamos a poder, por ejemplo, predecir errores de fabricación incluso antes de ponerlos en marcha. Creo que a todos nos ha pasado que nos han llamado de nuestras casas para decir que teníamos que reprogramar algo en la centralita. Evitemos esos errores antes incluso de ponerlos en producción. O problemas que tienen que ver con la conducción en función de la carretera. O, por ejemplo, el cliente, qué cosas le interesan de cara a ponerlo en un nuevo vehículo, ¿no? También temas de sostenibilidad. Oye, queremos que el coche realmente sea más sostenible, pero eso tiene un coste. ¿Dónde está ese break-even, ese balance? Creo que va a ser muy importante poder modelar, juntar los datos y generar, como hemos llamado, una visión 720. 360 del cliente, 360 del coche, ponerlo en conjunción y desarrollar modelos que permitan una mejor fabricación de los vehículos a futuro. El segundo punto que creemos que va a ser relevante para un ERP del futuro es mejorar, por supuesto, la experiencia del cliente. Al final, creo que es el objetivo final. Imaginemos ahora un proceso de e-commerce, da igual que sean las soluciones de SAP u otras que haya en el mercado, pero siempre hablamos de la hiperpersonalización, ¿verdad?
Pero esto luego no es tan fácil realmente. ¿Por qué? Porque las tendencias están cambiando. Aquí vamos a ver cómo un campaign manager puede crear una campaña de productos, un carrusel, en función de las tendencias que haya actualmente. Pues ahora la tendencia puede ser el iPhone nuevo que se ha lanzado o cualquier otro tipo de dispositivo. Y realmente tener esto actualizado, generando los descriptivos, los resúmenes, pero sobre todo tener ese carrusel dinámico y actualizado en función de las preferencias del usuario. Esto facilita mucho, la inteligencia artificial generativa va a facilitar mucho que esto no haya que redefinirlo cada semana. O sea, va a ser todo muchísimo más fácil, va a ahorrar mucho tiempo para los trabajadores. Igualmente, SAP Concur, no sé si lo utilizáis para vuestros viajes, tiene mucha inteligencia artificial dentro. Aquí nos va a permitir, por ejemplo, no solo incluir pues, alertas disruptivas, de tipos de, pues, por ejemplo, de alertas meteorológicas, realizar, por ejemplo, el scanning, pero sobre todo detectar anomalías en las facturas. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial generativa, como sabemos, tiene unas capacidades de búsqueda en datos no estructurados muy potente. Al final es lo que estamos viendo como caso a corto plazo. Utilicemos esto como un superbuscador que nos va a permitir machear datos de diferentes sistemas no estructurados. Por lo tanto, dentro de la gestión del viaje vemos que la experiencia del usuario va a ser mucho más fácil. Ya no voy a tener que meter un montón de campos, me los va a rellenar y sobre todo voy a hacer un compliance mucho más rápido. A todos nos ha pasado que hay que volver a rehacer el informe, reenviarlo, esto nos quita tiempo. El tercer punto es empoderar al empleado. ¿Por qué? Porque el empleado de nuestro día a día tenemos ciertas tareas repetitivas y en función de qué puestos, mucho más. Entonces, el empleado aquí es donde la mayor parte de los casos estamos desarrollando para que el empleado, el usuario de negocio de un ERP, pueda mejorar su día a día. Y si mejora su día a día, mejora el beneficio de su empresa. Ejemplos. Hemos lanzado el Digital Assistant. Esto ayer le pusimos un nombre oficial, se llama Joule, y esto nos va a permitir, mediante un lenguaje natural, pues, obtener cualquier tipo de información de los sistemas SAP. Por ejemplo, de SAP Analytics Cloud, que es nuestra herramienta de analítica avanzada, nos va a permitir sacar datos del sistema de cualquier manera. El revenue, los días medios de pedido, los días medios de pago, cruzarlo con información pública que da en Internet, información de mercado. Y lo más importante, me va a permitir trabajar sobre los datos ya realmente de mi contexto. O sea, esto al final no es una herramienta general, sino que es una herramienta entrenada con diferentes mecanismos, como pueda ser el fine-tuning o los embeddings, que nos van a permitir tener la información de una manera mucho más precisa y más rápida. Y otro ejemplo que anunciamos en Sapphire es, por ejemplo, para las empresas de transporte, cadena de suministro. Todos hemos pensado, todas estas grandes transportadoras como Maersk, todas estas navieras, el día a día que tienen es un trabajo muy repetitivo. Muchísimas scannings de facturas, muchísimos pedidos. Imaginemos ahora realmente que podemos automatizar todo este proceso de una manera muy sencilla, ¿no? Prevemos, y ya estamos probando con grandes empresas de fabricación, de automotive, estamos obteniendo unos primeros resultados de ahorro de entre 10 a 3 minutos en todo lo que es la automatización de los delivery notes, de todos esos documentos que hay que escanear, por ejemplo, en la entrega de una mercancía. Por lo tanto, estamos hablando de ahorros muy considerables para grandes volúmenes de información. Para que entendáis todo esto un poco, os he traído un poco una demo. Aquí vemos que en el móvil podemos escanear pues, una serie de documentos, pueden ser cualquier tipo de factura o de entrega. Puede estar muy deteriorado, da igual, el sistema es capaz de reconocerlo, pero lo más importante es que no solamente vas a realizar estas tareas de OCR y de scanning y de automatización, sino que también con la inteligencia artificial generativa se van a realizar muchas tareas de conformidad de los documentos. Lo más importante, todo esto va a quedar integrado en las herramientas que tiene SAP para la gestión del transporte. Por lo tanto, el cliente no tiene que hacer ningún tipo de integración compleja. En este caso, esto usa Microsoft Azure OpenAI, pero esto es transparente para el usuario. El usuario de SAP va a seguir utilizando sus herramientas de Transportation Management para poder automatizar todo esto.
y el sistema va a ponerlo en una orden, por ejemplo, en una freight order, para que todo esto no tenga errores, evitar errores humanos, ahorro de tiempo. Imaginemos lo que se traduce esto en dinero para las empresas. Y otro ejemplo, creo que muy visual, es el tema de recursos humanos. Imaginemos la de tiempo que se han invertido en hacer las descripciones de trabajo, los famosos job descriptions, que cada día hay que incorporar nuevos requerimientos. Hoy es sostenibilidad, mañana es inteligencia artificial generativa. Esto está cambiando mucho, ¿no? La manera fácil de seguir utilizando las herramientas que tiene SAP y desde aquí hacer una llamada a los servicios, en este caso también de Azure OpenAI, y poder utilizar, por ejemplo, una generación automática de este job description. Pero lo más importante, esto se puede editar, se puede colaborar, se puede seguir preguntando al chat, me puede dar, por ejemplo, preguntas para el entrevistado, me puede sugerir un montón de cosas. Estos son igualmente un montón de ahorro de tiempo y, sobre todo, podemos incluir, por ejemplo, funcionalidades como eliminación del sesgo, eliminación de cualquier tipo, una escritura más formal o menos formal. Esto son mucho tiempo. No sé si habéis hecho alguna vez un job description, pero esto requería tiempo. Esto ahora mismo es cuestión de minutos. Tenerlo, además, con una conformidad muy alta. El siguiente punto es la agilidad. Y aquí creo que es la gran revolución de la inteligencia artificial generativa. Y nosotros os he dicho al principio que 1/3 de los trabajadores de SAP son desarrolladores. Son muchos, son como somos 100.000, pues unos 30 y pico mil son desarrolladores. Imaginemos toda esta potencia llevado a la nueva era de la programación. Seguro que muchos aquí han estudiado informática. Yo, por ejemplo, hice telecomunicaciones. También vi una serie de lenguajes, ¿no?, en su día. Pero, ¿creéis que esto va a ser relevante ya? Seguramente sí, como todo, no viene mal saber de muchas cosas. Pero el core creo que no va a ser ya tanto el saber el lenguaje, sino realmente entenderlo y cómo está integrando con las aplicaciones corporativas y de negocio. Os voy a poner un ejemplo. En un minuto vamos a desarrollar una aplicación que es un gestor de tickets. En todas las empresas hay aplicaciones que gestionan tickets. Asignan incidencias, agentes, de manera omnicanal y en función de la prioridad que tenga ese ticket. En un minuto, mediante la integración de herramientas de desarrollo de SAP con herramientas de otros LLMs, vamos a desarrollar esta aplicación en un minuto, nos va a generar todo lo que es necesario por detrás, entidades, servicios, usuarios, gestión de roles, lo que queramos, y podríamos lanzar la aplicación y poder luego ajustarla a mis requerimientos concretos. Por ejemplo, aquí vamos a lanzar la aplicación mediante un script y vamos a poder ver, oye, cómo vemos todos esos tickets y podríamos, por ejemplo, hacer una validación rápida de esta aplicación. Vemos, por ejemplo, que la prioridad de un ticket le ponemos un decimal, me va a decir, no, esto tiene que ser un número entero. Podríamos hacer ya una depuración de este código, pero el grueso nos lo ha hecho la aplicación. Esto va a ser una ayuda importantísima. Gente que dice, no, esto va a eliminar puestos de trabajo. Bueno, esta es una discusión ya, yo creo que no. Yo creo que esto, como siempre, va a ayudar al trabajador y el trabajador tendrá que centrarse en lo de siempre, reinventarse, ayudar a la empresa, pensar en el cliente y pensar cómo mejorar el día a día de su empresa. Estas son tareas que la herramienta te va a ayudar. Y, por supuesto, en una gran transformación también hablamos de los procesos. Desde SAP, que tenemos más de 50 años de expertise, por ejemplo, tenemos más de 50.000 clientes con procesos pintados de negocio. Imaginemos la inteligencia artificial generativa accediendo a una base de 50.000 procesos de diferentes industrias donde se han optimizado diferentes soluciones, diferentes cosas. En SAP hemos inventado esta práctica que se llama Process AI, que es la aplicación de la inteligencia artificial generativa en todos los procesos de negocio. Igual habéis oído el LM, nosotros hemos creado, el PM. No es una invención, pero es Large Process Modeling. Es todo esto aplicado a los procesos de negocio. Y aquí os voy a traer un par de ejemplos. Uno sería, como os he dicho, acceder a toda esta base de datos de proyectos, de procesos que ya hay. Yo quiero mejorar un proceso de
venta e-commerce y quiero ver los cuellos de botella, las optimizaciones que puedo tener ahí. Voy a buscar un proceso similar que seguramente en otra empresa ya se haya utilizado, todo esto por supuesto está anonimizado, y voy a ver todo este flujo, voy a poder asignar ya los KPIs correspondientes de mi negocio, específicos en cada touch point que tenemos ahí, mis métricas, mis procesos de negocio, pero ya imaginemos todo el camino que hemos recorrido. No empecemos de cero. Esto es una gran potencia de optimización porque en el fondo todo es un proceso de negocio y conviene optimizarlo. Por supuesto, la inteligencia artificial nos podrá decir hay que disrumpir el proceso ya no puede seguir las mismas líneas, pero esto es un gran avance en todo lo que tiene que ver con los procesos de negocio, ¿no? Y otra cosa es una super base de datos. ¿A quién no le gustaría, por ejemplo, saber cómo solventar un problema y no tener que buscar en no sé cuántas páginas web? Aquí, por un lado, el troubleshooting, aquí el proceso de setup, aquí el no sé. Esto está centralizado. Cualquier problema que yo tenga con un proceso lo voy a tener centralizado y me puede dar desde incidencias, desde un manual, más técnico, menos técnico, porque al final lo que hemos dicho, las principales capacidades que estamos viendo a cortísimo plazo son las capacidades de metabúsqueda, estructuración, sumerización y escritura de resúmenes, por ejemplo, ¿no? Y el último punto es la sostenibilidad, porque al final todo negocio tiene que ser sostenible, ¿no? Y más allá ya de la regulación, desde SAP creemos que esto es una ventaja competitiva. Entonces, cuando yo estoy fabricando un coche, os ponía antes el ejemplo que estamos haciendo en Catena X, en el espacio europeo de la industria de automotive, es porque realmente ya no es un tema de regulación, de estos coches tienen que emitir menos emisiones, un 20% de emisiones menos, es simplemente porque creemos que esto va a ser la diferenciación de un cliente a otro a la hora de posicionarlo. Y aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo, bueno, es desde aplicativos que quizás son más del día a día. Por ejemplo, Smart SEO Converter es una aplicación que hemos desarrollado para una gran institución financiera en Portugal. Nos va a permitir pues, entender realmente cuál es la huella, la interacción que tiene ese cliente con el banco y poder reducir el impacto en CO2 mediante diferentes acciones sugeridas, ¿no? Por ejemplo, tenemos desde retos, sugerencias o hábitos que me van a permitir que mi huella pues, se reduzca, ¿no? Y, por supuesto, pues, esto se integra con diferentes bases de datos especialistas en el impacto que pueda tener, por ejemplo, cuando estoy accediendo a un servicio online versus ir a la oficina. Imaginemos, mi día a día está lleno de pequeños pasos y cómo poder mejorar todo eso mediante el uso de inteligencia artificial. Hay una integración entre el banco, los proveedores de bases de datos en temas de emisiones de CO2 y el aplicativo que utiliza la inteligencia artificial generativa. Y otro ejemplo, que habéis hablado antes de agriculture, de farming, creo que es muy relevante, ¿no? Porque no nos olvidemos, nuestro país tiene todavía pues, un gran peso en todo esto, ¿no? Y ahora lo estamos sufriendo con el aceite de oliva, por poner un ejemplo muy cercano. Creemos que realmente estas capacidades de inteligencia van a revolucionar, si cabe aún más, todo lo que es el farming, ¿no? Pues, por ejemplo, ahí lo vemos en integrarlo con predicciones mucho más ajustadas en todo el ciclo. O, bueno, por ejemplo, todo el tema de tendencias de mercado, regulación, procesos, best practices, todo esto lo estamos incorporando. Ya el producto incorpora algunas mejoras en temas de inteligencia artificial generativa y bueno, creemos que es una de las industrias que también se va a ver beneficiado. Desde SAP tenemos mucho foco en las industrias, por lo tanto, hoy habéis visto más un enfoque orientado a una serie de productos que van a embeber esto, pero desde SAP también tenemos una revolución en las industrias muy importante con la inteligencia artificial generativa. Entonces, bueno, este ha sido un poco el resumen. Espero que hayamos visionado un poco ese futuro y lo hayamos traído al presente. Y esto no deja de ser un viaje, pero desde SAP creemos que realmente es una revolución diferente a las anteriores. Así que, sin más dilación, muchas gracias y que disfrutéis del día. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, comenzábamos la jornada de hoy hablando de cómo la IA generativa podrá cambiar la forma en la que trabajamos, la forma en la que vivimos. Hemos visto ejemplos reales, ejemplos de tanto de estrategia, hemos visto ejemplos
de herramientas que utilizamos en el día a día, en el trabajo, y también ejemplos que aplican a más de una industria de cómo se está utilizando esta tecnología en todos los negocios. Dicho esto, damos por finalizada la sesión de esta primera jornada, esta primera sesión. A partir de ahora vamos a hacer un espacio de coffee break. Volveremos alrededor de las 11:15 con la siguiente ponencia, que es la keynote speaker Irma Martínez, que nos hablará también de la relevancia de la IA en el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, muchas gracias.